Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismes, dramas y revelaciones impactantes del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirse en un nuevo mar de intrigas. Hoy agárrense fuerte porque tenemos un chismorreo de telenovela turca que va a requerir que se sienten, se pongan cómodos y quizás hasta preparen unas palomitas, porque esto va a ser largo y jugoso. Sí, lo han oído bien, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un dramático secreto de amor que ha sacudido no solo los cimientos del mundo del espectáculo turco, sino también el corazón de millones de fans en todo el mundo. ¿Están listos para saber la verdad detrás de este culebrón de la vida real que parece sacado de un guión de Hollywood? Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea la relación de Hande y Kerem, los protagonistas de la inolvidable Sen-Kalkam, y vamos a revelar detalles sorprendentes sobre una supuesta propuesta matrimonial secreta que podría haber cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. Prepárense para giros inesperados, revelaciones impactantes que les harán exclamar, no puede ser, y mucho drama. Pero antes de que empecemos a revelar todos los jugosos detalles, antes de que la bomba explote y la verdad salga a la luz, quiero pedirles un favorcito que como siempre significa el mundo para nosotros. Si les gusta el contenido sobre series turcas, si disfrutan de este análisis profundo y sin tapujos de la vida de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que están repletos de chismes exclusivos, noticias de última hora y análisis exhaustivos sobre sus series y actores favoritos. Su apoyo es crucial para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido, el más completo y el más entretenido. Ustedes son la gasolina de este motor de chismes. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, sumergámonos de cabeza en este escándalo amoroso que ha acaparado los titulares de todas las revistas del corazón turcas. Bueno, para ponerlos en contexto, para que todos estemos en la misma página y evitar confusiones, hablemos un poco de la serie que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja, tanto en la pantalla como, lo más importante, fuera de ella. Estoy hablando, por supuesto, de Sen-Kalkam, que en español se traduce como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, fresca, divertida y llena de momentos memorables, conquistó corazones en todo el mundo, rompiendo récords de audiencia y generando una legión de fans incondicionales. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Un clásico enemies to lovers que nos robó el aliento. Sen-Kalkam es una serie que combina a la perfección el humor, el romance y el drama. Tenía esa chispa especial que engancha, esa magia que hace que te olvides del mundo exterior y te sumerjas de lleno en la historia. Hande y Kerem, con su química innegable, con esa conexión que traspasaba la pantalla, lograron transmitir la evolución de la relación entre Eda y Serkan de una manera tan natural y convincente que el público empezó a sospechar, a intuir, a desear con todas sus fuerzas que su amor trascendiera la pantalla. Y efectivamente, poco después de que comenzara la emisión de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia, el delirio, la locura colectiva entre sus fans, que veían cumplido su sueño de que la pareja de la ficción se convirtiera en realidad. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, aún más dramática, aún más turca. Después de un tiempo de noviazgo que parecía sacado de un cuento de hadas, con viajes románticos, gestos de amor públicos y una constante demostración de cariño mutuo, Hande y Kerem anunciaron su separación. El shock. La conmoción. La noticia sorprendió a todos y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en surgir, como setas después de la lluvia. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos, que no podían soportar el peso de la fama y la constante vigilancia. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, a que sus ambiciones individuales chocaban y les impedían seguir juntos. Y otros, los más osados, los más conspiranoicos, hablaban de terceras personas, de infidelidades y de traiciones. Pero ahora, como un rayo en la noche oscura, una nueva teoría ha emergido con fuerza, una teoría que involucra una propuesta matrimonial secreta, un anillo de compromiso deslumbrante y el rechazo inesperado de Hande. Según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, Kerem le propuso matrimonio a Hande en un momento íntimo y romántico, en un escenario de ensueño con pétalos de rosa, velas y música suave.
Sin embargo, para sorpresa de todos, para incredulidad de sus fans, Hande rechazó la propuesta. ¿Por qué? Aquí es donde entra en juego el supuesto drama que hoy nos tiene aquí reunidos, el secreto que podría explicar el fin de una de las parejas más queridas de Turquía. Al parecer, Hande habría rechazado la propuesta de Kerem porque ya habría recibido otra propuesta matrimonial de un hombre misterioso, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo, un hombre alejado de los focos, de las cámaras y de la constante exposición mediática, y que le habría ofrecido una vida más tranquila, más estable y más segura. Este hombre misterioso, este pretendiente secreto, según las fuentes, sería un empresario exitoso, con una fortuna considerable y un estilo de vida lujoso, un hombre que podría ofrecerle a Hande todo lo que ella deseara, desde viajes exóticos hasta mansiones impresionantes. Hande supuestamente se habría sentido atraída por la estabilidad y la seguridad que este hombre le ofrecía, y habría preferido apostar por una relación más convencional y menos expuesta a los riesgos del mundo del espectáculo. Pero, ¿es esto cierto? ¿Hay algo de verdad en esta historia? Como siempre y como buenos periodistas de investigación, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido esta teoría, y es posible que se trate simplemente de un rumor más, de una invención de la prensa rosa para vender revistas y generar clics. Sin embargo, la historia ha cobrado fuerza en los últimos días, ha resonado con fuerza en las redes sociales, y muchos medios de comunicación turcos se han hecho eco de ella, alimentando aún más la especulación y el debate. Ahora, para añadir más leña al fuego para condimentar aún más este guiso de chismes, hablemos de otra serie turca que también ha generado controversia en torno a las relaciones amorosas de sus protagonistas. Estoy hablando de Aşk 101, que en español se traduciría como Amor 101. Esta serie juvenil, fresca, moderna y con un toque rebelde que se emitió en Netflix, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada de instituto, para lo cual deciden emparejarla con el director. Aşk 101 es una serie que aborda temas como el amor, la amistad, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La serie fue un éxito de audiencia, pero también generó cierta polémica debido a la representación de la sexualidad adolescente y a algunos temas considerados tabú por la sociedad turca. Además, la serie fue renovada para una segunda temporada, pero uno de sus protagonistas, Kubilay Aka, decidió no participar en ella debido a diferencias creativas con los productores. ¿Pero qué tiene que ver Aşk 101 con el drama de Hande y Kerem? Pues bien, algunos fans han especulado con la posibilidad de que Kubilay Aka, que interpretó a Kerem en la serie, también haya estado interesado en Hande en la vida real. Según estos fans, Kubilay y Hande habrían coincidido en algunos eventos y fiestas, y habrían mostrado una gran química entre ellos. Incluso algunos han llegado a afirmar que Kubilay habría intentado acercarse a Hande después de su ruptura con Kerem, pero que ella lo habría rechazado. Por supuesto, esto no son más que especulaciones de los fans, y no hay ninguna prueba que lo confirme. Sin embargo, la coincidencia de nombres entre Kerem Bürsin y el personaje de Kubilay Aka en Aşk 101 ha alimentado aún más los rumores y las teorías sobre el drama amoroso de Hande Erçel. Asterisco, 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 asterisco. Ahora, alejándonos un poco de la comidilla, del chismorreo puro y duro, hablemos de otra serie turca que explora las complejidades del amor y las relaciones, pero desde una perspectiva más madura y realista. Me refiero a Fi, una serie psicológica que se basa en la trilogía de libros homónima de Azra Cohen. Fi nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina que sueña con triunfar en el mundo del arte. Fi es una serie intensa y provocadora que explora temas como la obsesión, la ambición, el poder y la manipulación. La serie cuenta con unas actuaciones impresionantes, una dirección impecable y una banda sonora envolvente. Además, Fi fue una de las primeras series turcas en ser producidas para plataformas digitales, lo que le permitió romper con algunos tabúes y convenciones de la televisión tradicional turca. La relevancia de Fi para nuestro tema de hoy radica en que la serie nos muestra que el amor no siempre es un cuento de hadas, y que las relaciones pueden ser complejas, destructivas y llenas de secretos. Al igual que en la vida real, los personajes de Fi toman decisiones difíciles, cometen errores y sufren las consecuencias de sus actos. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de la honestidad y la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de especulación y rumores.
Es fácil dejarse llevar por el drama y el sensacionalismo, pero es fundamental mantener una actitud crítica y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Al final del día, Anne Ercel y Kerem Bürsin son personas como nosotros, con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Es posible que Anne haya rechazado la propuesta de Kerem por motivos personales, que haya preferido una relación más estable y menos expuesta a los medios, o que simplemente no estuviera preparada para dar ese paso. También es posible que toda esta historia sea una invención de la prensa rosa, y que la verdad sea mucho más sencilla y menos dramática. Quizás simplemente se desenamoraron y decidieron seguir caminos separados. A veces la realidad es menos emocionante que la ficción. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, y que su separación ha dejado un vacío en el corazón de sus fans. Esperamos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo de telenovela turca, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y el mundo de las series turcas. Recuerden que la verdad detrás de los rumores a menudo es difícil de desentrañar, y que es importante mantener una actitud crítica y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Para resumir, hemos explorado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en la pantalla hasta su ruptura en la vida real. Hemos analizado las teorías sobre una supuesta propuesta matrimonial secreta y el rechazo de Hande, y hemos comparado su historia con las tramas de otras series turcas como Aşk 101 y Fi. Finalmente hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor, la importancia de la honestidad y la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande rechazó la propuesta de Kerem por otro hombre? ¿O piensan que toda esta historia es una invención de la prensa rosa? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus series favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de amor y drama, al estilo de las series turcas. Adiós. ***************